¿Cómo debemos de leer estos capítulos? Los aprendimos como la historia de la creación. Pero el que lo escribió, inspirado por Dios, no escribió la historia de la creación. Él quiere darnos un mensaje religioso. Este es un libro religioso. Soy una criatura hecha a imagen y semejanza de Él. Todo lo creado por Dios está bien. Todo es bueno. Bienvenidos a la segunda catequesis, clase número 3 de nuestro curso bíblico Historia de la Salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Pues vamos a empezar la segunda catequesis, que consta de estudiar las 12 etapas de la historia de la salvación. De estas 12 etapas, 10 pertenecen al Antiguo Testamento, 2 van a pertenecer al Nuevo Testamento. La primera se llama Historia de los orígenes del cosmos y del hombre. Más bien, orígenes del cosmos y del hombre. Y esta etapa se va a llamar la etapa de la prehistoria. Recuerden que para que podamos hablar de historia, necesitamos que haya documentos escritos sobre ese momento de la etapa de la historia de la que estamos hablando. Y en este caso, los primeros 11 capítulos del Génesis nos dan relatos de prehistoria que nosotros hemos aprendido como historia. Para nosotros, Adán y Eva son personajes históricos, Noé es un personaje histórico, el diluvio es un acontecimiento histórico, pero la Biblia lo trata como relatos de prehistoria, es decir, están presentados estos 11 capítulos como un prólogo a toda la Biblia. Conociendo el pueblo de Israel su historia a partir de Abraham, quiso poner un prólogo a la historia de Abraham. Y entonces el capítulo 1 del Génesis, desde el versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 26, hablan todo lo que hubieran sido los ancestros de Abraham. Pero no nos interesa conocerlos ni por sus nombres, ni por cuántos años vivieron, sino por lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta historia de los ancestros de Abraham que nadie conoció. Vamos a entrar entonces en este momento, en esta etapa número 1, y tiene, como ustedes pueden ver, 7 temas. Primero,
una introducción de cómo debemos de leer Génesis capítulos 1 al 11. Después, Dios creador de todo lo que existe. Tercero, la semana de la creación. Cuarto, el misterio de la pareja humana. Quinto, la entrada del pecado. Sexto, patriarcas antidiluvianos. Séptimo, el diluvio. Y octavo, la Torre de Babel. Están viendo una lámina que hemos vaciado nosotros ahí, la cronología que nos presenta la Biblia de Jerusalén. Para quien tenga una Biblia de Jerusalén, al final, después del Apocalipsis, tiene un apartado que se llama sinopsis cronológica y tiene en unas columnas como la historia paralela de lo que iba pasando en el mundo, en la historia de la humanidad y cómo eso está en la Biblia. Y nos dice que para la Biblia de Jerusalén, el hombre aparece en el mundo por ahí de 2 millones de años antes de Cristo. Y esa es la fecha que nosotros tomamos como punto de partida. Si sigo la cronología de la Biblia de Jerusalén, veo que el siguiente año que aparece es el año 13.000, cuando es el fin del último periodo glacial, que en la Biblia correspondería a la relación de los pueblos. Y si se bajan un poquito más, hasta el año 2000, que ya va a ser otra etapa, ahí va a aparecer Abraham. Dice, hacia el año 1850 es la llegada de Abraham a Canaán. Y eso ya está en el capítulo 12 del Génesis. Es decir, en esta primera etapa de la historia de la salvación, lo que vamos a leer nos narra la prehistoria. ¿Cómo se imagina el pueblo de Israel que empezó todo hasta llegar a Abraham? Y toma como punto de partida la creación y la creación del hombre. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en cada etapa de la historia de la salvación? Vamos a tener que leer ciertos capítulos de la Biblia o ciertos libros de la Biblia que nos cuentan los acontecimientos de esta etapa de la historia de la salvación y después vamos a ver cuándo se pusieron por escrito. En este caso, lo que tenemos que leer para la etapa de Génesis 1 al 11 es la etapa de la prehistoria y necesitamos una introducción de cómo se deben de leer estos capítulos. ¿No saben qué importante es tener la Biblia de Jerusalén, una Biblia de estudio? Porque es impresionante que el capítulo que más conocemos los cristianos, que es en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Este pequeño capítulo abarca esto de mi Biblia y en cambio las notas que lo explican abarcan esto. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tener un poquito de espíritu crítico para decir, a ver, ¿qué es esto de creó cielos y tierra? ¿Qué es esto de un viento de Dios aleteaba? ¿Qué es esto de dijo Dios y se hizo tal cosa? ¿Cómo lo debo de leer? Por eso es muy buena la Biblia de Jerusalén. Pero bueno, ¿cómo debemos de leer estos capítulos? Los aprendimos como la historia de la creación. Pero el que lo escribió, inspirado por Dios, no escribió la historia de la creación. Él quiere darnos un mensaje religioso. Este es un libro religioso y tengo que leerlo con un cristal religioso, no con un cristal científico, ni con un cristal de historia, ni con un cristal de geografía. Es un libro religioso que toma en cuenta acontecimientos históricos para darme las verdades de la fe. ¿Hubo un primer día? ¿Hubo un primer momento en el que todo lo que vemos fue creado? Sí. ¿Cómo fue? ¿Quién sabe? No sabemos. Fue hace tanto tiempo y nadie lo escribió que no sabemos cómo fue. Entonces tenemos derecho a imaginar cómo fue. Pero el autor de la Biblia no me quiere enseñar cómo fue. Me quiere enseñar verdades fundamentales, como nos decía nuestro catecismo, sobre quién es Dios, quién es el hombre y cuál es el plan de salvación de Dios. De manera que Génesis 1 al 11 no son capítulos de historia, son capítulos de reflexiones teológicas sobre cómo debió haber sido el principio de la humanidad
y el principio del cosmos y de todo lo que contemplan nuestros ojos. Y eso fue, pues calculamos, según la sinopsis de la Biblia de Jerusalén, hace 2 millones de años antes de Cristo, y eso es lo que nos narran. ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿En qué mes? Nadie se ocupa de eso en la Biblia. De lo que se ocupa es decir, todo lo que existe fue creado por el único Dios. Y ese único Dios existe antes que todo. A Él nadie lo ha creado, como leíamos en aquella catequesis sobre el Dios creador. Él, desde el principio, asentó todo, puso cada cosa en su lugar. Entonces, estos acontecimientos que suponemos sucedidos en algún momento, no fueron escritos en este momento. Pensemos que, por ejemplo, Adán y Eva, ellos escribieron su propia creación, pues no. Entonces, ¿cómo la conocemos? ¿Quién estuvo el día que Dios dijo haya luz, si no había todavía seres humanos? Entonces, para que no entremos en este tipo de conflictos, la respuesta es muy sencilla. No estamos leyendo un libro de historia, estamos leyendo un libro de historia sagrada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una cosa es el momento en el que sucedieron los acontecimientos que narran los escritos bíblicos, otra cosa es el momento en que se pusieron por escrito. Les voy a dar un antecedente para que de una vez lo tengan. Estos capítulos son de lo último que se escribió del Antiguo Testamento. Me cuentan cosas antiquísimas, pero que fueron escritos probablemente hacia el año 400 antes de nuestra era. De manera que vean todo el tiempo que pasó entre estos acontecimientos que llamamos la prehistoria y que fueron puestos por escrito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos extraer de estos relatos? La verdad que me interesa para mi salvación. Si se llamaba Adán o Eva, si Dios hizo primero los peces y luego los mamíferos, no es relevante para mi salvación. Lo que es importante es por qué Dios creó todo lo que existe, para qué y cómo debe de funcionar. Y eso es lo que está revelado. Vamos a leer entonces. Capítulo 1, versículo 1 al 2 del Génesis. Es como una síntesis de todo el tema que va a tratar. Dios creó todo lo que existe, y si Él creó todo lo que existe, entonces Él existe desde antes. A Él nadie lo creó. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, es decir, todo lo que existe. La tierra era caos y confusión. Obscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Quiero explicar aquí dos cosas. Primero, la tierra era caos y confusión. Mucho cuidado con pensar que Dios creó algo caótico y algo confuso, porque eso no es posible. Dios es perfecto, no puede haber creado algo así. ¿Qué significa entonces caos y confusión? La nota de la Biblia de Jerusalén al capítulo 1, versículo 2a, dice así: caos y confusión en hebreo son unas palabras que son tohu y bohu, que quiere decir desierto y vacío. Una vina que se ha hecho proverbial para designar un completo desorden o una ausencia de vida y de fecundidad que la mentalidad antigua asociaba a la imagen del abandono, de la soledad y de la ausencia de vida propia de las zonas desérticas. Entonces, caos y confusión quiere decir desierto y vacío. No había nada. Y luego dice que un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Este viento de Dios es lo que en hebreo se conoce como la ruaj divina, el viento de Dios, el soplo creador, el espíritu creador de Dios, presentado como un ave que aletea sobre ese caos primordial, como empollando la creación. Dice la nota del 1.2b. La exégesis patrística ha deducido de este relato que habla de Dios y de el espíritu o viento divino y que implica también su palabra,
porque dice en el versículo 3, dijo Dios, haya luz, un anticipo del dogma de la Trinidad. Tengo, en el principio, creo Dios, sería Dios Padre, el viento de Dios aleteando sobre todo aquello creado, el Espíritu de Dios, y luego la palabra creadora de Dios, donde dice, dijo Dios. Como les comentaba en la clase anterior, la creación de la nada no está firmada en el Génesis, sino en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, en el versículo 28. Y para nosotros es ya un dogma de fe. San Agustín decía estas palabras. Únicamente existía Dios. Al crear el mundo, Dios crea también el tiempo, porque Él creó cielos y tierra, es todo lo que existe. Por lo tanto, Él queda fuera del tiempo y nosotros no podemos captar eso, porque nosotros pensamos en el espacio y en el tiempo, pero en Dios no hay tiempo. Y fue el Concilio de Letrán del año 1215 el que proclama la creación de la nada como dogma de fe. Y yo de una vez les voy a decir que a mí los dogmas de fe me fascinan, porque el dogma de fe es como nuestro rescate, es como decir, no entiendes este concepto de creación de la nada y tengo que responder con humildad, no lo entiendo. Y entonces me dice la iglesia, es un dogma de fe. Es decir, es algo que no puedes captar con la pura razón humana, te invito a que lo aceptes en fe. Y yo le digo, bendito Dios. Creo en la creación de la nada porque es un dogma de fe. Y esa misma información fue ratificada por el Concilio Vaticano I, que dice, de un principio creó Dios todo, las criaturas visibles y las criaturas invisibles. Dios creó todo. Muy bien. Entonces, vamos ahora al versículo 3, donde empieza este relato que todos conocemos como la semana de la creación. Pero es muy interesante si lo estudiamos como viendo una estructura. Vamos a ir viendo cómo todos los seres son creados, pero como en grado de dignidad. Primero aparecen todas las cosas inanimadas y luego aparecen todos los seres animados. O sea, como que el autor pone los primeros 3 días a Dios que está creando la estructura o el lugar donde van a habitar todos los seres que va a poner. Entonces, crea el tiempo, crea el espacio y luego ya empieza a crear la vida, o sea, la tierra y la vegetación. Y en un segundo momento, que son los 3 últimos días, pone los astros que van a regir el tiempo, luego las aves y los peces y después el animal y todos los hombres. Vamos a ver cómo sigue esta estructura en esta presentación literaria que él quiere hacer de Dios trabajando en una semana. Y nos preguntamos, ¿la creación fue así? ¿La creación fue hecha en 7 días? Contestamos, no sabemos. Y eso es bonito, saber decir, no sé. Lo que sé es que Dios creó todo lo que existe porque eso es lo que afirma la Escritura. ¿Cómo lo creó? No sabemos, porque nadie estuvo ahí y no hay un registro histórico de cómo fue la creación. Entonces, el autor lo que me va a enseñar es, por ejemplo, en el primer día que Dios creó la luz. Dice, dijo Dios, haya luz. Y hubo luz, y vio Dios que la luz estaba bien. La luz disipa las tinieblas. La luz me saca del error. La luz me enseña lo que son las cosas. Entonces, el autor dice, lo primero que necesitamos es luz, porque aparte, como va a ser una semana de creación, necesita tener la alternancia de días y noches. Entonces, empieza el versículo 3 diciendo, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz estaba bien. Este es un corolario que vamos a estar escuchando. Vio Dios que estaba bien. Todo lo creado por Dios está bien. Todo es bueno. Y luego dice, y separó la luz de la oscuridad, ya tenemos el día y la noche. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció día primero. Pero fíjense cómo Dios es el que le da el nombre a las cosas. Y cuando alguien da el nombre en la Biblia, quiere decir que Él es el dueño
o que eso pasa a ser de su propiedad. ¿Qué tal cuando el ángel le dice a San José, tú le pondrás por nombre Jesús? Le está diciendo a San José, tú eres el padre de Jesús, ese niño es tuyo. Así cuando en la Biblia leamos que Dios le pone el nombre a las cosas, es porque todo es suyo. ¿Qué pasó el segundo día? Versículo 6. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que las separe una de las otras. Y la imagen que están viendo me gusta muchísimo porque si se fijan, el firmamento no es lo que nosotros llamamos el cielo, sino que para los antiguos, dice la nota de la Biblia de Jerusalén al 1.6, el firmamento era una bóveda celeste que era para los antiguos semitas una cúpula consistente, pero también podía ser como una tienda desplegada que retenía las aguas superiores mediante unas compuertas. Si se fijan en la imagen, tenemos el firmamento, son como esos ladrillitos que están dividiendo las aguas superiores de las aguas inferiores. ¿Y de dónde creen que el autor va a sacar el diluvio? Pues lógicamente va a hacer que Dios abra las compuertas del cielo, cae sobre lo que hay creado y entonces si ustedes ven el dibujo se llena todo de agua, porque esa es la concepción que ellos tenían. Estaban los pilares de la tierra, encima estaba el Sheol, el lugar de los muertos, donde todo lo que moría se iba, y luego ya estaba los mares, por ejemplo, que vamos a ver que Dios crea. Ahora, dice así. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que las separe unas de otras. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento, y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo, y atardeció y amaneció día segundo. Y así sucesivamente. El tercer día, que empieza en el versículo 9 y termina en el versículo 13, Dios crea el mar y la vegetación. Sin interesarse el autor por cómo fue creado, nos dice que fueron creados. Después, en el día cuarto, es muy interesante porque dice que ese día creó Dios los astros y nombra específicamente al sol y a la luna. Y me interesa muchísimo leerles este relato porque los pueblos vecinos de los israelitas adoraban al sol como si fuera un dios y adoraban a la luna como si fuera un dios. Y la fe israelita dice, tú no. Para ti los astros, por más impresionantes que te parezcan, por más incomprensible que sea para ti su actuación, son criaturas de Dios. Fíjense cómo dice. Capítulo 1, versículo 14. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche. Hay un para qué. Los astros no son para ser servidos por los hombres, son para separar el día de la noche y que sirvan de señales para que tú puedas celebrar solemnidades, días y años, y sirvan también de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día. El sol es una criatura que Dios hizo para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas. ¿Qué está haciendo el autor del Génesis? Enseñando que el único Dios que existe es el creador de todo, que estos son criaturas de Dios que tienen un propósito dado por Dios y que yo no tengo por qué postrarme delante de ellos porque caería en la idolatría. No son dioses, son criaturas de Dios. Y lo mismo va a pasar el día quinto, cuando venga la creación de los animales. Vamos a ver cómo el autor del Génesis quiere liberar al pueblo de Israel de la idolatría de animales. Todas las culturas antiguas divinizaban el toro, la serpiente, algún tipo de ave, y el autor del Génesis es muy claro. Son criaturas de Dios, no son Dios. Dice así, versículo 20. Dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste. Es decir, el día quinto son creadas las aves y los animales marinos.
Y en el versículo 22 aparece este detalle importantísimo. Y Dios los bendijo. No bendijo el agua, no bendijo la tierra, bendijo a los seres animados. Los primeros, las aves y los animales marinos. ¿Y cómo los bendijo? Les dijo, sed fecundos, multiplicaos y henchid las aguas de los mares y que las aves crezcan en la tierra. Es decir, Dios da una bendición que es a la vez una orden, la fecundidad, la procreación, la continuidad de los seres obedece a la voluntad divina. Y luego, en el versículo 24, aparece la creación de los animales terrestres. Nadie se vaya a ofender, pero nosotros somos animales racionales, pero somos animales de la tierra, pero vamos a ser distinguidos de los otros por nuestra capacidad de conocer y por nuestra capacidad de amar. Pero quiero leer desde el versículo 24. Día sexto. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes según su especie. O sea, cada especie ha sido querida por Dios. Bestias, reptiles y alimañas terrestres según su especie. Y así fue. Y dice al final, y vio Dios que estaba bien. Algún día sabremos por qué está bien esa alimaña que nos da miedo. Pero bueno. Y viene el versículo 26, importantísimo. ¿Quién es el ser humano? Primera respuesta, criatura de Dios. Les comentaba del documento de Benedicto XVI, creación y pecado. Cuando yo recupero la predicación de que Dios es el creador de todo lo que existe, yo me coloco delante de Él y le digo, tú eres el creador, yo soy criatura tuya, muy amada, hecha imagen y semejanza tuya. No soy Dios, soy criatura. Esa es mi primera y más radical, fundamental verdad. Soy una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Dice el versículo 26. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Pero no igualito, no es Dios. A nuestra imagen como semejanza nuestra. Esta palabra de semejanza nuestra atenúa un poco la imagen. Y estos van a mandar en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan sobre la tierra. Entonces creó Dios al ser humano. Primero, la naturaleza humana. Segundo momento, lo nombró Señor de toda la creación. ¿A quién? Al ser humano. Y en el versículo 27 nos va a enseñar el autor del Génesis que ese ser humano, esa naturaleza humana creada por Dios, se realiza en dos sexos distintos. Dice así, creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Punto. Un solo género humano en dos diferentes variedades, macho y hembra. Y después, a esa generación humana en dos sexos, macho y hembra, los bendijo Dios con estas palabras. Sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Dios primero le participa al hombre la capacidad de la fecundidad, pero esa capacidad, que es una bendición, es una orden. Dios podía haber creado a todo el linaje humano como creó a los primeros hombres, pero quiso en su plan de salvación que el ser humano colaborara con él en la procreación de los seres. Y Dios también le concede al hombre la capacidad de dominar sobre todos los seres. Macho y hembra, ustedes pueden dominar sobre todos los animales. Y versículo 29 dice,
Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Todo eso os servirá de alimento. Y a todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Para el autor del capítulo 1, todos se alimentaban de la hierba. Y así fue. Y vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba no bien, sino muy bien. Entonces, este día sexto Dios creó a los animales terrestres, pero de entre los animales terrestres hay una especie, que es el ser humano, que es diferente, que es imagen y semejanza de Dios. Y mis hermanos, ahí radica la dignidad de todo ser humano. Todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Y ahí está su dignidad y ahí radica su derecho a ser respetado. Esa es una verdad fundamental que nos enseña la Escritura. ¿Y qué pasó el séptimo día? Todo el mundo piensa, Dios descansó, ¿no? Si les leo al profeta Isaías, el profeta Isaías dice, ¿qué no sabías? Que Dios no se cansa. ¿Cómo se va a cansar si Él es el Dios todopoderoso? Al contrario, Él le da vigor al hombre cansado, dice el profeta Isaías. Pero estamos acostumbrados a pensar como nosotros. Si ya trabajamos 6 días, ¿por qué el séptimo día descanso? Porque ya me cansé. Dios no se cansó. ¿Para qué hizo el día séptimo? Leo el versículo, capítulo 2, versículo 1. Concluyéronse pues el cielo y la tierra con todo su aparato. El séptimo día Dios dio por concluida la labor que había hecho, puso fin el día séptimo a toda la labor que había hecho y después bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Y santificar quiere decir separar para Él. Santificar no quiere decir hacer perfecto moralmente. Santificar quiere decir te hago para mí, lo santifico, lo pongo aparte. Piensen en 2 edificios que se están construyendo. Aquí hay uno y aquí hay otro. Pero vino un sacerdote, hizo una oración, derramó agua bendita y lo consagró. Es a partir de ese momento un edificio sagrado, santo, consagrado, apartado para Dios. Ya no es igual que este. Lo mismo pasó en el día séptimo. Dios apartó, reservó un día, lo santificó para pasarlo con su creación. Muy interesante la síntesis que podemos hacer, hermanos, de esta primera semana de la creación. El autor nos enseñó verdades sobre Dios, sobre las criaturas y sobre el hombre. Sobre Dios, hay un solo Dios que ha existido desde siempre. Es omnipotente, sabio, bueno y creador de todo. Sobre las criaturas, nos enseñó que el universo y todos los seres tuvieron un principio, es decir, no son dioses, fueron creados por Dios. Y porque son creados por Dios y proceden de Él, todos los seres son buenos. Y sobre el hombre, nos enseñó que creado a imagen y semejanza de Dios, posee una naturaleza que lo eleva por encima del mundo animal y visible, y que hay una sola especie humana, con los mismos derechos por ser humano, pero que se realiza en 2 sexos distintos, pero vamos a ver en el capítulo 2, la próxima clase, complementarios. Alabado sea Jesucristo. Magdala existe gracias a la generosidad de mucha gente que con donativos pequeños o grandes la ha hecho posible. Magdala sigue necesitando la generosidad de nuestros amigos y bienhechores ahora para llevar su misión, el mensaje a todos los rincones del mundo. Agradecemos de corazón que sean generosos, que nos apoyen con lo que puedan, como puedan, porque gracias a eso podemos llevar el mensaje del reino de Dios a muchas personas.